¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y esta noche los invito a abrir los sentidos y el alma para sumergirse en relatos que inspiran y sorprenden. Hoy conoceremos historias que desafían los límites del cuerpo y de la mente. Exploraremos el asombroso universo del doblaje, donde las voces cobran vida y se convierten en puentes emocionales. Y también reviviremos una hazaña de la ingeniería colombiana que 50 años después nos sigue recordando que lo imposible solo tarda un poco más. Porque en Extraordinario lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Haremos un recorrido fascinante por el universo del doblaje en Colombia, donde descubrimos cómo la voz humana se convierte en el alma de personajes inolvidables en películas, series, comerciales y videojuegos. Revelaremos la rigurosa formación, la técnica y la pasión que se requieren para dar vida a través del micrófono, así como la creatividad, el entrenamiento actoral y la precisión técnica se conjugan para sostener un arte que, lejos de desaparecer ante la inteligencia artificial, se reinventa con fuerza y emoción. Un homenaje al talento escondido tras cada voz que escuchamos sin verla. Además, en medio de las olas y el calor de Cartagena emerge una historia que sacude el alma y emociona cada fibra del cuerpo. Freddy Marimón, nacido sin piernas y sin un brazo, desafía lo imposible lanzándose al mar. Ha llegado a las grandes ligas del surf adaptado, conquistando el miedo, la duda y la adversidad. Una historia de coraje, amor incondicional y sueños que no conocen límites. Un relato que combina adrenalina y ternura, que nos recuerda que no hay olas demasiado grandes cuando la vida se surfea con el corazón. Y también les tenemos el reportaje icónico que revive la extraordinaria historia del edificio Cudecom, protagonista de una de las mayores hazañas de la ingeniería colombiana, su traslado completo sin desmontar ni remover un ladrillo, en pleno centro de Bogotá en 1974. 50 años después, la estructura que una vez fue símbolo de orgullo nacional y hasta obtuvo un récord Guinness, yace olvidada y deteriorada. Una mirada necesaria al contraste entre la grandeza del pasado y el abandono del presente, que nos invita a reflexionar sobre la memoria urbana y la importancia de conservar nuestro patrimonio. Empezamos. Detrás de cada voz que escuchamos en películas, series o comerciales, existe un mundo oculto lleno de talento, dedicación y pasión. El doblaje de voz es mucho más que simplemente hablar frente a un micrófono. Es un arte que da vida a personajes, emociones e historias, haciendo que cada palabra traspase la pantalla y llegue directo al corazón del público. Nuestro periodista Luciano Silva descubrió este fascinante universo donde las voces se transforman en protagonistas invisibles, donde la creatividad y la técnica se unen para crear magia sonora. Este es un homenaje a quienes hacen posible que nuestras historias favoritas se sientan auténticas y cercanas a través de la magia detrás de la voz. Oh, rayos, creo que he comido mucho esta semana. Para aliviar los malestares, toma Pepitax, que ayuda a reducir agrinas y contribuye con su digestión. Pepitax, alivia ya. Seguramente muchos hemos escuchado alguna de estas voces en comerciales, caricaturas o películas, pero ¿usted sabe cómo se preparan las personas que están detrás de un micrófono para darle vida a su personaje favorito? La voz, ese don maravilloso que tenemos los seres humanos con cada palabra, cada frase o entonación, es capaz de transmitirnos emociones, sentimientos y transportarnos a una historia o sumergirnos a un mundo de fantasía. Yo estuve ahí para presenciarlas. Cada frívolo final. Pero ¿y cómo se hace este doblaje? ¿Qué hacen los actores para prepararse? ¿Cuáles son los retos que deben superar? Por eso nos trasladamos a una de las academias de doblaje más importantes de Colombia para descubrir la magia detrás de la voz. Fijo un punto enfrente y voy a ese punto. En este momento no soy yo.
Y justo aquí encontramos a Isabel Junca, mejor conocida por su nombre artístico como Isa Junca, una extraordinaria mujer originaria de Ginebra, Valle del Cauca, que desde varios años descubrió el poder que tiene a través de su voz. Y luego tengo que hacer a Mila Jovovich en una interpretación donde, por favor, no me dispares, donde es una escena de acción. Y de repente luego tuve que hacer a la bruja que lanza manzanas verdes, que es un pequeño personaje. Y entonces ese personaje habla así, oye, te voy a lanzar esta manzana verde y te voy a convertir en rana. Y de repente tendría que hacer a un personaje que quizás está asustadizo y entonces suena como a un niño, y por eso muchas veces las mujeres hacemos personajes de niños, porque puede sonar así de esta manera, y si tú le pones un poquito de ternura y si el personaje está así, entonces suena de esa manera. Pero también un personaje que es más villano y que la voz es como arrugada y que es como una media bruja. No la de las manzanas verdes, que es más de acá. Sino que es más de acá. Entonces es otro personaje. Y así sucesivamente. Esta talentosa actriz de doblaje ha prestado su voz a importantes actrices de Hollywood. Yo he tenido la oportunidad de doblar a Nicole Kidman, a Jennifer Lawrence, a Julia Roberts, a Mila Jovovich, la del Quinto Elemento, y bueno, a otras actrices por ahí famosas, y a muchas que no son tan conocidas. Pero yo creo que una de las cosas más difíciles cuando te llega un proyecto como con esa envergadura y ese tipo de actrices, como que te da cierto susto porque dices, wow, no es que a los otros tengas que tenerles menos respeto, no, pero siempre el actor muy famoso, muy conocido te genera como cierto temor, puede decirse, o cierta dificultad. ¿Qué crees que haces? No soporto a los traidores. Ya he oído suficiente y esto se acabó. Tienes la cara de exigir lealtad cuando tú mismo sacrificas a tus compañeros por tu avaricia. Pero es que este arte no es solamente ponerse frente a un micrófono y hablar. Por el contrario, se requiere de mucha dedicación, práctica y creatividad vocal. Es descubrir todo lo que nuestra garganta puede dar más allá de simplemente pronunciar palabras. Empiecen a hablar de manera conjunta, ese personaje empieza a hablar y tiene miedo. Hay una situación, que salga la voz, que salga la voz. Vamos, voces arriba, hay miedo, hay prisa, hay angustia. Quienes inician en este arte experimentan quizás uno de los momentos más emocionantes, pues los nervios están a flor de piel y son muchas las ansias por experimentar todo lo que pueden ofrecer a través de la voz. Acá en la academia es un mundo fascinante, Luciano. Desde niño siempre quise ser como locutor radial, o me gustaba ver las películas y esas voces de los protagonistas así muy graves, entonces eso siempre me fascinó, pero nunca lo había podido hacer realidad, y acá en la academia pues lo voy a hacer realidad, y bueno, acá aprendes, es un mundo mágico, en serio. A Voz, una academia que está formando a los próximos talentos del mundo del doblaje, nació como una iniciativa de Isabel, pues se dio cuenta que en Colombia existía falta un lugar donde quienes le apasionaba el doblaje puedan formarse. Yo entro a estudiar la carrera de comunicación y periodismo, tengo la oportunidad de trabajar en radio. Lo primero que yo hice con la voz fue radial, noticias, y me encanta ese mundo, me fascina el mundo noticioso, pero entonces luego allí había un director de radio que me dice, oye Isa, pero como tú vienes del teatro y te gusta esto, yo creo que te va a encantar el doblaje. Y yo, wow, eso se hace aquí, pensé que era solo en México. Y me invita a una sesión de doblaje porque él, siendo director de radio, era actor de doblaje, ya llevaba años, y me invita a una sesión y yo quedo, wow. No puedo creer que esto se hace aquí de manera profesional, y me empiezo a vincular con el doblaje. Entro luego a hacer prensa, radio, redacción, pero luego me retiro un poco del mundo periodístico y ya me quedo dedicando 100% al doblaje como actriz, a locutora comercial, y veo una necesidad luego, y es que no existían muchas escuelas, ni academias, ni lugares donde uno específicamente aprendiera de esto. Había muchas academias de teatro, muchas escuelas o profesiones de comunicación, facultades. ¿Solo decides atacarme?
Sí, no sé de quién aprendí eso. Pues no aprendiste bien, sigues golpeando como un niño. Y tú bloqueando con la cara. Detrás de cada película, serie o videojuego que vemos en pantalla, hay un equipo técnico pendiente de cada detalle para darle vida a los personajes. Pero entonces, ¿qué se necesita para que el audio quede perfecto? Sí o sí, hay que tener un programa de grabación. Ya teniendo un programa de grabación, lo que necesitaríamos es un micrófono. Un buen micrófono, dependiendo del presupuesto, pero hay muchas marcas de micrófonos. También, súper importante, contar con un lugar silencioso. Si no tenemos un estudio de grabación o una cabina para grabar, que el lugar donde grabemos sea silencioso. Y también que no sean muy reflectivas las paredes. Si por ejemplo las paredes son muy brillantes o por ejemplo tenemos piso laminado, eso va a generar que haya mucha reflexión y que la voz no se oiga pues de la mejor manera. Esta es una de las instituciones más reconocidas del país dedicada a la formación de actores de doblaje, con un equipo de profesores experimentados y una metodología de enseñanza innovadora donde los estudiantes aprenden a desarrollar sus habilidades vocales y actorales para convertirse en profesionales de la locución. Como otros profesores, ellos aprenden interpretación, actuación, aprenden manejo de la voz, respiración, técnicas para no ahogarse, para que la voz suene uniforme dependiendo de lo que vayamos a hacer. Con otros aprenden acento neutro, con otros aprenden doblaje musical y todo eso que aprenden van a prácticas conmigo. Yo soy director de doblaje, entonces hacemos escenas cortas. En una jornada cotidiana lo que hacemos es que hay un llamado. Cada estudiante tiene media hora de grabación, entonces se les da una escena, ellos la preparan y vienen al estudio. Y por supuesto, yo también puse en práctica cada uno de los ejercicios y técnicas junto a Isa y los chicos para sumergirnos más a fondo en este extraordinario mundo del doblaje. Vamos a hacer un ejercicio para que la voz tenga muchos matices, sobre todo en 3, en tonos, volúmenes y ritmos. Entonces, con la frase "quiero que me escuches, esta es mi voz", cada uno va a hacer una propuesta y todos la vamos a imitar. Con eso vamos a lograr enriquecer y obviamente tú, Luciano, nos vas a hacer tu propuesta. Yo me voy a ir acá y cuando lleguemos a ti, pues tú haces tu propuesta y vas a tener más idea, ¿cierto? Listo. Vamos a tratar de esta frase, "quiero que me escuches, esta es mi voz", hacerle pausas, tonos agudos, graves, volúmenes altos, bajos, ritmos rápidos o lentos. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Y luego ustedes repiten después de mí. Entonces, a esa frase también le vamos a poner una emoción. Escuchen, van a imitarla exacto. "Quiero que me escuches. Esta es mi voz." Acción. "Quiero que me escuches. Esta es mi voz." Acá los estudiantes también aprenden a analizar los guiones, entender el contexto de las escenas y darle vida a cada uno de los personajes. Y eso sí, en el mundo del doblaje, la edad no es un impedimento para hacer lo que nos gusta. Este ejercicio es que ya están dando sus primeros pasos en el mundo profesional. Cuando uno tiene una pasión, entonces es lo que uno siempre ha querido, ¿verdad? Que nace de adentro. Entonces la edad no cuenta. Desde niño siempre los amigos me decían, desde mi adolescencia mis amigos me decían, "Guillo, tienes buena voz". Donde iba me decían, "Tienes buena voz", pero pues nunca lo pude hacer realidad. Los actores deberán ser capaces de adaptarse a diferentes estilos y géneros, que van desde la comedia hasta el drama, pasando por voz comercial, además de trabajar en estrecha colaboración con diferentes productores para obtener un resultado final preciso y de alta calidad. Por eso Daniel, con su experiencia, siempre está atento a cada detalle, asegurándose de que cada grabación sea perfecta desde el momento en que alguien entra a la cabina. Entonces, ya lo tienes. Vamos a volverlo a hacer, pero entonces métele una voz más. "Yo soy el niño. Tú eres la que protesta la decisión de Miranda". Listo, ahora. Listo. Intentemos grabarlo otra vez. Vamos. Yo soy el niño. Tú eres la que protesta la decisión de Miranda. ¡Ey! Escuchémoslo. Escúchalo. Yo soy el niño. Tú eres la que protesta la decisión de Miranda. Ok, quedó más acorde, más acorde a la voz de él. Sí. Y precisamente la cabina es el templo del doblaje. Por eso Daniel ha puesto todo su ingenio y creatividad en su propio emprendimiento, la creación de cabinas para que los estudiantes, locutores, periodistas, noveles y profesionales puedan tener un espacio ideal para que la voz saque su mejor provecho.
Es un emprendimiento más o menos nuevo. Hago estas cabinas hace más o menos 4 años. En los últimos 2 años comencé a hacer más. Adentro lo que van a encontrar es una caja acústica, una caja en madera que tiene doble pared. Por dentro va rellena de fibra de vidrio y adentro lleva espuma acústica para que puedan grabar. Aísla un 70% del ruido de fondo. Entonces sirve mucho para poder grabar voz, para poder grabar locuciones. Oh, rayos, se me ha descompuesto la tele. Seguramente piensas que el acento no tiene nada que ver. Y sí, el acento tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando vemos una película o comercial hecho en otro idioma, es importante que se analice el contexto cultural del país o región del público meta. Edmundo Santos, él era un locutor de radio y él escuchó el primer doblaje que se hizo en el mundo, es un cortometraje de Los Tres Cerditos. Si tú buscas en internet, primer cortometraje doblado al español, pero entonces tú notas que es un doblaje hecho en castellano. Y por ejemplo, para nosotros es difícil en ese acento, pues como que venga, no lo sentimos natural. Pero no es porque esté mal, es porque sonoramente nos es ajeno, porque es otra sonoridad la que nosotros hemos escuchado desde pequeños. Y ahí se logró hacer el primer puente para que México fuera uno de los primeros países que empezara a hacer doblaje latino. Luego Argentina, Colombia también tiene una tradición de más de 30, casi 40 años haciendo doblaje, solo que gracias a estos programas, y te agradezco mucho, se conoce que esto es una industria de la que muchos vivimos 100%. En Latinoamérica es común escuchar el acento latino-mexicano, pero en España la misma película tiene otro acento totalmente diferente. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé, tú comenzaste. Y sobre eso, Luciano, me pasó que estaba en una conferencia internacional en Estados Unidos y encontré a una colega de doblaje de España. Y entonces yo sí tenía la curiosidad y le pregunté. Yo le dije, oye, ¿será que a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros? ¿Ustedes cómo perciben el doblaje latino? Y me dijo, horrible. Y yo, ¿qué? O sea, yo quedé en shock porque y lo entendí. Ah, bueno, es que esto es un tema cultural. Claro. No tiene que ver, y para ellos seguramente el doblaje que es así neutro y es lo que conocemos como doblaje internacional. Pero este sería un doblaje un poco más internacional, porque cuando suena de repente así, uno sabe que eso también es un acento local mexicano. No debería sonar así de mexicano, debería sonar un poco más así neutro, que tú no percibas de dónde es. El doblaje y la locución sin duda es un arte que se niega a desaparecer a pesar de la inteligencia artificial que por estos tiempos se utiliza en muchos videos que salen en las redes sociales, pero que honestamente no tienen ese sentimiento o saborcito humano. Explorar más a fondo de como la raíz de dónde viene, dónde sacar la voz, porque uno cree que está aquí la garganta y tal. La voz viene del sentimiento profundo. De verdad, todos los días llega uno emocionado a aprender de todos, de los compañeros, de los profes. Entonces es fascinante, este mundo es mágico. Atrévanse a conocerse a ustedes mismos a través de su voz. Y atrévanse a transformar sus vidas con el poder que puede generar la voz. Mientras existan profesionales como estos, aquí seguirá vivo, detrás de cada película, de cada serie, en televisión, en radio, incluso en las redes sociales, haciendo de este un arte auténtico. Y mientras existan academias de doblaje como esta, donde la pasión y la creatividad se unen para crear un mundo de ilusión, la voz será la verdadera protagonista. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. Aparentemente hay personas que nacen con el viento en contra. Eso podría haber pensado Freddy Marimón y quienes lo rodean. Cuando nació parecía destinado a una vida limitada. Sin parte de sus piernas y con un solo brazo, Freddy ha enfrentado el mundo desde la voluntad. Porque cuando la vida te niega lo básico, tú decides si te rindes o si te vuelves extraordinario.
En una patineta encontró libertad y sobre una tabla de surf descubrió que no necesitaba caminar para avanzar. Este carismático cartagenero ha sido varias veces campeón mundial de surf adaptado, pero también estudiante, amigo, hijo y un soñador incansable. Un joven que ha hecho del mar su casa y de la lucha su bandera. Porque a veces las historias más poderosas no nacen donde todo es fácil, sino donde nadie espera que florezcan. Una historia de Walter López. En un rincón de Cartagena, donde las adversidades parecen insuperables, nace una historia que desafía cualquier expectativa. Un atleta que contra viento y marea decidió transformar sus límites en su mayor fortaleza. Esta es la historia de Freddy Marimón, campeón mundial de surf adaptado. Un 8 de julio del año 2005, Freddy Daniel Marimón Blanco llegó al mundo. Ese día ya enfrentaba un primer obstáculo. Había nacido sin parte de sus extremidades inferiores y solo con un brazo. En el 2005 estaba la revolución de la vacuna de la fiebre amarilla y todo el mundo tenía que colocársela. Entonces mi mamá me dijo que no, ve a colocarte la vacuna, que mira, todo el mundo la está colocando. Y yo fui a colocármela, pero yo estaba embarazada. Apenas estaba diciendo el embarazo. Pero yo le comenté a la enfermera, cuando fui a hacerme el control de embarazo, le comenté a la enfermera y le dije que yo estaba embarazada. Total que hubo cambio de turno y ella no le comentó a la siguiente enfermera. Y me colocaron la vacuna de la fiebre amarilla. Ya después, a los días que yo voy a hacerme el control de embarazo y me dé el cartón del control de embarazo, es que la enfermera me dice que por qué a mí me habían colocado esa vacuna de la fiebre amarilla. Y yo le dije que yo le había comentado a la chica y se lo había olvidado, entonces ella fue la que me alertó a mí. Me dijo que si la vacuna había pasado a la barra placentaria, el niño podía venir. Por un vecino del barrio que se acerca a mi madre, llega un día a la casa y le pregunta a mi mamá que si podría aceptar que me diera una patineta, porque la patineta era de su hija que se la había dado en diciembre. La hija la utilizó una sola vez, se cayó y le cogió fobia. Entonces, que para que yo me distrajera o algo, nunca tuve profesor. Mi mamá solamente me daba los permisos de utilizarla aquí en la sala y yo mismo la utilizaba, me caía, me reía. Nos dice en el ministerio que si queríamos recibir un buen apoyo teníamos que tener una persona al menos en top 5 del mundo. Y bueno, estaban comenzando los mundiales paralímpicos y queríamos ubicar a alguien en esa modalidad. Y luego vi una foto de Freddy en redes sociales donde le obsequiaban una patineta como premio a haber ganado un campeonato nacional de natación. Entonces yo dije, si ya nada y ya monta patineta, pues ya tenemos medio camino con él. Y lo contacté y fue a la playa y desde el principio demostró muchas actitudes para la práctica del surf. Freddy para mí es como un hijo, es una persona que aprecio mucho, es un luchador abnegado, es una persona que inspira en cierto modo a que sigamos haciendo el trabajo que venimos manteniendo desde la federación, porque sabemos que su historia nos da la fortaleza para seguir luchando y apoyar a muchos más talentos que están vinculados a nuestro país.
para poder dedicarme a él y a sus hermanos, ya que no contaba con las personas allegadas a que me pudieran colaborar con el cuidado de ellos y más que todo con acompañamiento para las terapias que él requería. Porque desde que él nació, desde que inició su vida, el primer mes empezamos a hacer terapias, empezamos a hacer en Fundación Rey, los estímulos tempranos y todo eso pasó por muchas especialidades para que él fuera un niño independiente. Empezaron a enseñarle a cómo sentarse él solo, a cómo pararse, a cómo vestirse, a cómo utilizar los cubiertos, que gracias a Dios fue de gran ayuda en la Fundación Rey, que me dieron, por medio de la EPS con familiar, pudieron ayudarme en ese espacio y así duré 2 años y medio con él en tratamiento de lunes a sábado. No, esa mujer es la reina, esa mujer es la reina de la casa. Mi mamá, pues, le debo todo lo que soy y lo que tengo porque no es normal o no es muy común de que muchas madres dejen toda su vida para dedicarse a sus hijos. Ok, las mamás aman a sus hijos todas, pero lo que hizo ella, pues no toda mamá lo hace. Es que enfrascarse completamente en sus 3 hijos y pues de una u otra forma dejar todo atrás, todos sus estudios, sus carreras, los trabajos que tenía para dedicarse a nosotros. Pues no todo el mundo lo hace, es algo difícil, pero ella lo hizo y pues por eso es que mis hermanos y yo le agradecemos siempre tratamos de darle todo lo que ella quiera porque ella se lo merece. En realidad, ella creó este gran ser humano, me educó y nada, pues yo en realidad la amo a ella, ya lo sabe. Está muy apropiado del inglés, participa bastante, es coherente con sus ideas, es un joven muy empático que a pesar pues, de su condición, él tiene ganas de salir adelante y eso es lo válido porque siempre todos los días pues se esfuerza y creo que sus compañeros, tanto pues yo como docente y todos sus compañeros vivenciamos día a día el querer pues de él de salir adelante, aprender y superarse. La historia de Freddy ya la había conocido mucho antes. Me pareció una historia interesante. Cuando me lo encuentro aquí en Colombo, sentí esa interconexión especial porque Freddy, además de ser un compañero, es un amigo en que se puede confiar, es una persona que transmite alegría, es una persona que te enseña en cómo la vida te da el privilegio de tener todo y a veces nosotros no aprovechamos todo lo que la vida nos brinda, Dios nos brinda. Yo veo a Freddy siendo una persona bastante positiva, asistiendo a sus clases, siempre muy participativo. A pesar de que muchos dicen que tiene una condición, yo no le veo absolutamente nada diferente. Es un estudiante siempre con bastante positivismo, siempre está activo en clases, apoya y siempre distribuye el conocimiento con sus demás compañeros y siempre se mantiene activo durante todas sus clases participando y lo que más importa, aprender el inglés. ¿Qué pasa? Que Freddy a mí me ha enseñado que los límites solos están en la cabeza. Puede venir un poco decaído, pero él nunca demuestra eso. Él siempre tiene una actitud positiva, él siempre dice que está alegre. Y es lo que a mí me gusta de Freddy, es lo que me transmite cada día. Mi niñez, pues justamente estamos en la casa donde nací. Mi niñez fue muy feliz porque siempre sentí el amor, el cariño de mi familia, las personas que me rodeaban. En el ámbito del barrio como tal, fue un poco difícil por el sentido de que como vivo en una loma, no estaba pavimentada y era pura trocha, entonces no podía salir, la patineta, yo me arrastraba, entonces no podía salir, había mucho hueco, mucho barro. Y yo solamente me ponía en la ventanita
a ver a los niñitos jugando al escondido todas las tardes, se ponían a jugar y eso. Mi mamá lo que hacía era que lo mismo que jugaban allá afuera, jugábamos aquí adentro nosotros, con mis hermanos. Otro amigo, nos quedamos ahí un ratico y a las 4 salgo a la universidad. Freddy es buena gente, es cariñoso, me gusta parchar con él, me gusta estar con él, acompañarlo en todo, porque Freddy yo lo quiero bastante y Freddy es muy original. Freddy para mí es una persona muy importante en el sentido de que Freddy, o sea, yo vengo acá siempre, son las 10, 11. Primo, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? Pam, pam. Hermano, no, todo bien. ¿Qué haces, papi? No, pum. Bueno, ir para tu casa a visitarte esto, lo otro, ¿sí me entiendes? Mantengo 24/7 con él, siempre con él, porque en el sentido de que somos 5 amigos ya, 5. Y el que está primero es el que va con él para todos lados. Si él dice, hermano, salió esto, vamos para tal lado, el que está con él es el que va, bum, bum. Y nos vamos y así nos turneamos con el Kabir, lo mismo, o sea, somos bien unidos. Hermano, vamos para tal lado, esto, lo otro. Freddy, te digo en el sentido que él es bien especial porque Freddy siempre que yo lo necesito. Cada triunfo es el resultado de todas las desveladas, de todas las despertadas temprano, de todos los cambios de turno en la mañana hacer surf, en la tarde hacer patineta o hacer natación y todas esas cosas. Y nada, pues apenas es el principio. Lo que falta son competencias que voy a ganar con el favor de Dios y más títulos. Y estoy muy feliz de representar a Cartagena, representar a Colombia, representar a mi barrio, porque así cambio la perspectiva de que bueno, por nacer en un barrio humilde no quiere decir que no tengamos las mismas oportunidades que las demás personas. Pues es posible. Precisamente esta historia es un ejemplo de que con esfuerzo, estudio y buenos amigos, los obstáculos se vuelven oportunidades. Freddy Marimón no solo es un campeón en el agua, también un ejemplo de perseverancia y amistad que inspira a todos a seguir luchando por sus sueños. El año pasado no hubo patrocinio, no hubo apoyo de parte de ellos y este año pues todavía no han dicho nada. Y yo estoy preparado, yo estoy entrenando, tengo el bate listo para esperar mi turno para botarla de jonrón. Y mundial tenemos en noviembre, en septiembre tenemos el US Open otra vez, son competencias pues de que el año pasado las gané con un muy buen puntaje. Freddy en estos momentos se está preparando para afrontar nuevas competencias, pues quiere ganarse su tercer mundial. Y así, entre olas, estudios y amistades sinceras, Freddy Marimón continúa navegando su camino con valentía y determinación. Su historia nos recuerda que los sueños no tienen edad ni límites y que con esfuerzo, apoyo y pasión podemos conquistar cualquier meta que nos propongamos. Porque al final del día, lo más importante es seguir creyendo en uno mismo y valorar las raíces que nos sostienen. Mi nombre es Freddy Marimón, las limitaciones están en la mente, todo es posible.
cada vez que se sientan tristes, cada vez que crean que no pueden, órenle a Dios, búsquenme en Instagram, síganme como Freddy Marimón, vean mi contenido y ahí se van a darse cuenta de que todo es posible y que si yo puedo, ustedes también pueden. Dios los bendiga. Adelante, Freddy. Tu ejemplo ilumina el camino de todos los que sueñan con hacer de sus vidas una aventura llena de esperanza y logros. Gracias por seguir embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. En Bogotá, justo donde se cruzan la calle 19 con la avenida Caracas, se levanta un edificio que fue protagonista de una de las mayores hazañas de la ingeniería en América Latina. En 1974, el edificio Cudecom, una estructura de 8 pisos y 4.800 toneladas, fue trasladado 29 metros sin desmontarlo, ladrillo por ladrillo, gracias a la visión del ingeniero Antonio Páez Restrepo y al uso de gatos hidráulicos y rodillos de acero. El mundo lo aplaudió y por 30 años su hazaña figuró en el récord Guinness. Pero hoy, medio siglo después, ese ícono de innovación y orgullo nacional se desmorona en el olvido, víctima del abandono y el vandalismo. Esta es una historia de nuestro siempre reportero de la calle, Fabián Forero, que cuenta con el premio de periodismo Camacol, una proeza que no deberíamos dejar caer. Estas paredes, hoy manchadas con grafitis, publicidad de brujos y humedad, esconden uno de los secretos mejor guardados del centro de la ciudad. Hace 50 años, Bogotá empezaba a pensar en su ampliación hacia el occidente. Era aún una ciudad introvertida y pastoril, sin mucha oferta cultural y con pocos acontecimientos, pero eso muy pronto iba a cambiar. Esa Bogotá era esa ciudad que ya definitivamente había despertado de su pasado republicano. Era una ciudad que en la década anterior había vivido por primera vez la revolución del hipismo. Era una ciudad que estaba enfrentándose como siempre, pero con mucha fuerza, a fenómenos migratorios considerables y por lo tanto era una ciudad que demandaba muchísimas obras de infraestructura, muchas aún no consumadas, curiosamente. En 1955 se alzó en la esquina de la calle 19 con avenida Caracas el edificio Cudecom, diseñado por el reconocido arquitecto Medardo Serna Vallejo, quien lo contrató a la firma antioqueña Cudecom, de ahí su nombre. Transcurría 1974 y la alcaldía inició el proyecto de ampliar la calle 19 al occidente, pero había un gigantesco problema. El edificio Cudecom estaba atravesado en la mitad de la vía. La administración distrital no lo pensó dos veces. La solución no era otra que demoler la estructura. El ingeniero Antonio Páez Restrepo le propuso al distrito especial en ese momento, no distrito capital, comprar y trasladar el edificio y pues en principio trasladarlo y mucha gente se burló y él terminó con algunos socios comprando el edificio, las casas del lado del edificio y trasladando el edificio. Es una historia que sin ser un experto en ingeniería ni un entusiasta en particular de la ingeniería civil, escribe y cuenta algo significativo en relación con las cosas que se pueden hacer. Antonio Páez Restrepo, que fue el ingeniero que estuvo al frente de esto, anduvo tratando de convencer al gobierno de que era una idea mucho más viable y quizá mucho más heroica trasladar el edificio que demolerlo. Era un edificio que entonces costaba una suma que hoy sonará ridícula dada la devaluación y la inflación, pero eran 25 millones de pesos de aquel entonces y habría sido triste quizá demoler un edificio que entonces seguía siendo relativamente joven, había sido construido en 1955. La idea del ingeniero Páez Restrepo era una audacia y un desafío de la incipiente ingeniería nacional. El plan era el siguiente: correr el edificio 29 metros hacia el sur. La distancia, por poner un ejemplo sencillo, de un gol de tiro libre del gran Diego Armando Maradona. No era algo sencillo, si se tiene en cuenta que la mole pesaba la medio bobadita de 4.800 toneladas, algo así como 120 buses biarticulados de Transmilenio.
No hubo desvíos importantes, se corrigió un leve desvío, creo que de 1.75 centímetros. Podía fisurarse la estructura del edificio, hubo que poner columnas nuevas y todo esto, por supuesto, evitando también que la proeza de la ingeniería fuera en detrimento de la vida de quienes estaban por ahí. Páez Restrepo no estaba solo, formó un equipo de lujo integrado por profesionales de renombre como el ingeniero italiano Domenico Parma y Rafael Esguerra, además de 61 obreros y unos 250 estudiantes de arquitectura e ingeniería que visitaban la obra esporádicamente. Se hizo una evaluación muy detallada de los suelos de la zona por donde iba a pasar el edificio y se diseñaron esas vigas como rieles que les comenté, con unas dimensiones tales de que transmitieran un esfuerzo muy bajo y la deformación fuera mínima, lo cual garantizaba que el edificio se pudiera correr con seguridad. El día había llegado. La prensa de la época se interesó ampliamente en el inédito suceso. Ese 6 de octubre de 1974, a la calle 19 llegaron 2.000 bogotanos. Como si se tratara de un espectáculo teatral o circense, se dispusieron hasta sillas en el espacio público. Jairo Gaitán fue uno de esos ciudadanos al que no le contaron la historia, la vivió en primera fila. Mucha gente, pero prácticamente no se veía el movimiento, no se veía, digamos, la forma en que lo movieron, porque era muy lento, ¿no? El traslado fue milimétrico. Se utilizó una estructura de 1.000 toneladas con rodillos de acero para desplazar la edificación a razón de unos 20 centímetros por minuto. Realmente no se alzó como tal. Es bien ingenioso el procedimiento. El procedimiento que se hizo fue construir unas vigas de cimentación sobre las que se pusieron como unos rieles para que el edificio se pudiera mover. Pero además de eso se construyeron unas vigas que iban al lado y lado de cada columna, las cuales incluían, digamos, los rodachines, y luego se cortó la columna por debajo, o sea, el edificio no se movió en ese momento, y con unos gatos se procedió a empujar el edificio una vez se habían cortado a la nueva posición donde había una nueva cimentación de espera y ya se procedió a unir los elementos. La entonces Inravisión y la Radiodifusora Nacional transmitieron en vivo cada detalle de una proeza sin antecedentes que tenía como protagonista a un ingeniero osado que corrió todos los riesgos del mundo. Los que estaban siendo espectadores de ese hecho decían que no veían moverse el edificio porque era tremendamente lento y esto tomó 10 horas. La promesa que él hizo es: yo puedo lograr esto en 12 horas, lo hizo en un tiempo inferior al prometido y ustedes podrán imaginarse lo que significó en su momento convencer al gobierno distrital, en ese entonces encabezado por Alfonso Palacio Rudas. Este proceso duró un año, pero en el momento de la proeza, el alcalde era él, convencerlo de que eso era posible, de que no iba a constituir un desprestigio. Hay que imaginarse lo que hubiera sido en ese momento un fracaso de la obra, lo que hubiera implicado el ridículo internacional que hubiéramos hecho, sumado a la amplísima lista de ridículos internacionales que ha hecho Colombia y que ha hecho Bogotá, entre ellos no tener metro. Y iban controlando tanto la nivelación del edificio, o sea, que tanto se hundían las vigas en el suelo, ¿sí? Y como que no se fuera a adelantar de un lado y quedar del otro para que no fuera a torsionar. Ir a la calle 19 con Caracas ese 6 de octubre se convirtió en un plan dominical fresco en la memoria de muchos ciudadanos. Mis tíos empezaron a decir que había que ir a ver eso y bueno, terminamos yendo. Nosotros quedábamos donde un tío que vivía en Chapinero y terminamos yendo al sitio. En ese momento pues nos llevaron, a mí me llevaron llevado, ¿cierto? Y yo fui y lo vi, me impresionó mucho pues porque se movía muy lentamente, realmente no era que fuera como ver un automóvil moviéndose, se demoró 10 horas en mover los 20 y tantos metros. El traslado, como lo recuerda el escritor Andrés Ospina, también dejó curiosas anécdotas. Uno de los vecinos que tenía una casa muy cerca del lugar y que podría haber sido el gran afectado si algo hubiera salido pésimamente mal, se mantuvo durante todas las 11 o 10 horas que duró aproximadamente esta obra, aferrado a una imagen de San Martín de Porres, todo el tiempo rezándole y pidiéndole que no fuera a caerse el edificio. No sé qué crean los religiosos de eso, pero de alguna forma el milagro se hizo. En
En una reseña en el periódico El Tiempo, el propio ingeniero Antonio Páez Restrepo relató el momento cumbre de su proyecto. Recuerdo que al terminar el traslado, después de 10 horas, la muchedumbre que se había acumulado a ver el acontecimiento desde la mañana, más de 2.000 personas, gritó al unísono: ¡Viva Colombia! Era el domingo 6 de octubre de 1974, a las 6:06 de la tarde. Fue un triunfo de la ingeniería colombiana. En su nueva ubicación, al edificio se le agregaron 2 pisos para un total de 10. Por este trabajo, Páez Restrepo recibió su segundo Premio Nacional de Ingeniería de manos del entonces presidente Alfonso López Michelsen. Pese a su pasado glorioso, el edificio Cudecom es un enfermo de olvido. La gesta del 74 han dado paso a las más altaneras muestras de desprecio que pueda tener un inmueble inscrito en la historia. Tristeza pues, porque después de tanto logro y tanta vaina ya, para verlo hoy en día abandonado, pues como que no aguanta, ¿no? De nada importa que en sus amplios apartamentos haya habitado la periodista Emilia Pardo Umaña, pionera del periodismo femenino, y el pianista costeño Ramón Ropaín. En los 80 y 90 fue la sede del legendario Instituto de Seguros Sociales. Hoy allí funciona el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales. Los vestigios del trasteo son el baño de los habitantes de calle que desde hace décadas se tomaron el centro de Bogotá. Es lamentable que un edificio que bien podría ser uno de los atractivos turísticos de la ciudad por lo que representa históricamente, se encuentre en ese estado. Durante 30 años, el edificio Cudecom estuvo en el libro de los récords Guinness como la estructura más pesada en ser trasladada del lugar. En 2004 le ganó el edificio Fugan en China con más de 15.000 toneladas. Por su estado, el Cudecom se resiste a una demolición. Busca que, como en 1974, alguien se apiade de él para seguir volando en la historia. El edificio Cudecom es mucho más que una estructura de concreto. Es testimonio de la capacidad, ingenio y ambición de la ingeniería colombiana. Que hoy permanezca en el abandono no solo refleja el deterioro físico de una obra icónica, sino también el olvido de nuestra memoria. Un hecho que lamentar. Y de esta manera terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario. Historias que nos conectan con las nuevas tendencias de la sociedad y sus desafíos, la reflexión, la inspiración y el poder de impactar a los corazones que nos ven. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.